ADS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Saludos cordiales, queridos amigos, y bienvenidos a este programa en el que tenemos un invitado especial, un pionero con visión. Yo creo que así lo podemos calificar. Se trata del legado del fundador del grupo DIFARE. Nos referimos a Carlos Cueva González. Él es presidente del directorio del grupo DIFARE, es egresado de Contaduría Pública, CPA, estudió programación y análisis de sistemas, asistió a cursos en el INCAE sobre estrategias corporativas y el desarrollo de ventajas distintivas en la Universidad de Chile, realizó estudios sobre franquicias y la mejor forma de defender mercados amenazados. Así es que bienvenido, Carlos, a este programa. Estamos muy contentos de tenerle aquí. Muchas gracias, Rosalía. Es un honor para mí estar aquí. Queremos empezar por el comienzo, porque hay tiempo para ello. De ese chico que en Zarumba desarrolló sus primeros pinitos y luego se trasladó a Guayaquil, que perdió muy pronto a su madre, a lo que tenemos ahora, ¿cómo describiría usted esos inicios que de alguna forma forjaron su espíritu? Bueno, creo que Zarumba fue una historia bonita. Estudié toda la primaria ahí. Estuve en un colegio salesiano y después en un colegio municipal. Creo que fue una muy buena historia. Mi padre era un contador también. Allí nació un poco el interés por los números. Sí, pero le encantaban los negocios. Cualquier cosa ponía. Ponía un bazar, puso alguna vez un comedor, llevaba equipos de fútbol. Billares. Billares, soda bar. Fue una historia Aprendieron a hacer helados. Helado pingüino, digo, ¿cómo es? Helado empastado. Empastados, claro. Era una novela eso, era un secreto. Sí. Pero es lógica, sencillamente como los helados de Salcedo. ¿Sí? Es una paila, bueno, aquí es un cilindro en el cual tú pones el hielo a los lados y obviamente se congela y se hace el helado, es fácil. Sí. Todo parece fácil, ¿no? Parece cuando se fácil. sabe. Sí, pero bonito, sí. Ellos se encerraban cuando iban a hacer los helados. Era un secreto. Era un secreto, sí. Luego, pues, la ida hacia Guayaquil, que fue a primer año de colegio, tenía 12 años. ¿Su mamá estaba enferma ya? Ella estaba enferma unos 2 años, estuvo en Guayaquil primero con mi papá, él viajaba permanente, pero mi mamá estaba en Solca, estuvo en el Bernaza, la operaron algunas veces, entonces estaba mal realmente y lamentablemente falleció. ¿Y usted es el primero? El quinto. El quinto de 6 hijos. 6. De 6. El quinto de 6. Y ese Benjamín que andaba por allí haciendo cosas, ¿sintió que era una parte de su responsabilidad preocuparse de sus hermanos también, a pesar de que no era el mayor? Realmente sí. Mis hermanos mayores, pues, cuando falleció mi mamá, ellos se fueron con sus compromisos. Ya estaban con sus parejas. Estaban casi listos y se fueron. Y nos quedamos los 4 menores. Solos. A vivir solos sí, en Guayaquil. Sí. Vivíamos en un departamentito, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó nada, pero no había de más tampoco. Había un barrio complicado, pero uno se adapta. Creo que somos resilientes todos. Y obviamente juegas pelota en la calle, en el indoor que se juega en Guayaquil principalmente, con arcos de piedra, pues tiene que patear rodado. Sí. Y los amigos son la gente que vive en el barrio. La gente del barrio, sí, claro. Sí. Usted era un chico un poco difícil, a veces escapaba de clase. No tanto, no. Poco me escapaba de clase. Más bien faltaba clase cuando no nos dejaban entrar, porque obviamente no habías pagado la pensión. Sí. Pero son parte del oficio. Claro, de los gajes del oficio, sí. Mi padre me puso en la escuela electrónica. Yo estaba en principio en el día, estudiaba contabilidad, para el bachillerato. Y al pasar a tercero me cambió a la nocturna. Y ese fue un año muy loco. Claro, pero tenía todo el día. Todo el día libre. Y ya en el año siguiente, pues él me matriculó en la mañana también a que estudie electrónica. Entonces estudiaba electrónica con viejos, yo decía, porque eran los viejos los que estudian de la noche. En la mañana era una escuela electrónica bastante novedosa. Enseñaba electricidad y también podríamos decir ahora arreglo de televisores y cosas por ahí que iba entrando un poquito. ¿Y eso, Carlos, le llevó a usted a interesarse por la tecnología, por la ciencia? Es decir, nada es Nada es así casual, ¿no es cierto? Nada es casual. Ya.
Y después, como decía por ahí algún gran autor, los hilos de la vida son los que lo llevan a uno. Él decía que cuando estaba en la universidad estudió taquigrafía y mecanografía como materia extra. ¿Ya? Como lo Horrible. que estudiamos nosotros en el colegio. Sí, yo odiaba horrible. taquigrafía. Bueno. Mecanografía me gustaba, por la taquigrafía para Sí, nada. Sí. pero bueno, el tipo, y es Steve Jobs. ¿Sí? Y él básicamente después cuando hicieron el alfabeto en el computador con todos los guarismos, esos, todo, ¿no? Claro. todo ¿Le sirvió? Y él decía, son los hilos. Increíble. Los llevó a esa época y obviamente se relacionó con lo que vio posiblemente y lo hizo. Los hilos fáciles. De lo que yo he leído en su libro, porque me lo he leído, veo que usted es un buen lector también, ¿no? Algo leo. Pero más me gusta comercio, es decir, empresarial. Sí, pero lee también libros que tienen que ver con empresas, ¿no es cierto? Empresariales. Porque veo algunas citas en el libro de autores que a usted le interesan, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y cuándo usted decide escribir el libro? Bueno, fue hace unos tal vez 10 meses, menos de un año. Cumplíamos 40 años como empresa, lo cual era importante. Y pues conversando con amigos y Silvia y me recomendaron y bueno, me animé. Y usted dijo, hay que escribir la historia, ¿no? Sí, eran 40 años de historia, de anécdotas, de experiencias que se han vivido y creo que era un bonito legado para la familia, para los amigos. Una de las cosas que a mí me gustaba de su libro es primero su gran amor por la familia, pero también usted menciona a muchos colaboradores, jefes, amigos, ¿no? De los que de cada uno ha ido aprendiendo algo, tomando un pedacito. Sí. Y su esposa juega un papel fundamental, es su primera socia, diríamos así, ¿no? Sí. Y su hermana, ¿no? Sí, bueno, mi socia Galicia, básicamente ella atendió la farmacia los primeros 5 años sola casi. Yo tenía, decimos en Guayaquil, cachuelos, es decir, un trabajo extra. Por aquí, por allá, para completarse, ¿no? Para completar el sueldo, Claro. porque siempre faltaba. Claro, Y pero ella- Galicia era la encargada de estar todo el día en la farmacia. Ella vendía todos los días y atendía. Esta farmacia que tiene un nombre especial también, ¿no? Mi mamá. Su mamá, sí, Sí. claro. A veces cuando decimos la Marina en Guayaquil, porque la gente le pone y antepone, va a la farmacia Marina. La gente cree que es de la Marina, pues, ¿no? Claro, sí. Pero es de la Era mamá. el nombre de su mamá. Sí. Nosotros volvimos a comprar ese local. Para tenerlo, porque era parte de la historia de la familia, ¿no? ¿Por qué se inclinó por la farmacia y no por otro rumbo de negocio? Porque usted manejaba contabilidades De de varios. diferentes tipos, Sí. ¿no? Habla de los Conans, habla Sí, de camaroneras, Chalela, habla de construcción. diferentes. O sea, que usted pudo haberse ido por cualquier rama, ¿no es cierto? Es verdad, sí. En realidad la farmacia fue un poquito por lo que yo trabajé en Ecuaquímica o para Ecuaquímica, es una compañía contable, donde Ecuaquímica tenía líneas farmacéuticas suizas, tenía Ciba-Geigy, tenía Bander, tenía Sandoz, grandes compañías. Grandes laboratorios, Sí, ¿no? que en su Casas tiempo se van farmacéuticas. abriendo y obviamente se independizan. Pero en esos años ellos tenían esos 3 bloques y como en un momento dado en mi puesto se rotaba, estuve en el área personal, entonces ahí uno es amigo de todo el mundo. Entonces los afilié a toditos al club. Sí. Sí. Y obviamente la gente de los laboratorios se portaba muy bien porque eran personas individuales como secciones de la compañía, independientes. Mis hermanas entraron a trabajar ahí, había una buena relación y se conoce un poco más el tema. Y entonces ahí es cuando decide irse por la parte farmacéutica. Sí. Pero usted, si bien abre la farmacia Marina, sin embargo, ve que el negocio está en otro lado, no en la venta al retail, al menos al comienzo, ¿no? Así es. Porque después ha vuelto... Sí, uno no es de mercadeo en primer lugar. Sí, por eso es que justamente la pusimos en el barrio. Ya, cuando uno no es un profesional prácticamente en una carrera, pues yo debería ponerme en un sitio apropiado, en una esquina, en una avenida, en un Pero sitio no lo hizo. donde haya movimiento, ¿no? Teóricamente. Nos pusimos a la vuelta de la casa, que sí había movimiento porque un bus viraba por ese lado. La y gente se bajaba la o gente se o tomaba el bajaba a bus. cambiar bus. Entonces Yeah. eso ayudó mucho a que justamente pueda funcionar. Creo que fue una linda experiencia en la farmacia. Durante un año no cerramos nunca, todos los días abiertos.
Y mi esposa fue clave ahí, sí. Ahora, luego usted ya veía que tal vez con eso no había gran posibilidad de crecimiento con el estilo de negocio que ustedes habían desarrollado en ese momento. La farmacia era muy limitada y adicionalmente tenía mucha gente. Estaban mis 2 cuñados, mi hermano. O sea, tenía que dar de comer a un montón esa farmacia. Pagaba costo. Nada más, sí. No hay plata para más. Claro. Sí, obviamente era como ayudándolos también a ellos. Funcionó, gracias a Dios funcionó. Y luego cuando se hizo la distribuidora, que también le pusimos muchas cosas nuevas. En esos tiempos había un grande, por ejemplo, que era Richard Ocuster, gigante. Claro, claro. Había otra que era Calox ecuatoriana. Que eran distribuidores. Eran grandes distribuidores. Y tenían el monopolio prácticamente. Sí, sí. Usted relata en su libro que hay una especie, no digamos de lucha, pero hay que saber cómo torear a los laboratorios, sí. ¿no? Que no le querían fiar, Claro, que no le querían sí. dar en consignación. Entonces eso hace que usted tenga que buscarse el camino. Y yo le preguntaría, para ir cerrando este primer segmento, porque vamos a continuar hablando, ¿cuál fue el diferencial suyo? ¿Por qué cree usted que tuvo éxito en medio de todos esos tiburones grandes? El pez chico en ese momento, ahora ya no es chico. Creo que había cierta estabilidad en principio, ya. Usted recuerda que muchos años el dólar estuvo a 30 sucres. Antes era 25, claro. Pasó a 30 un buen tiempo. Yo me acuerdo de 23, 27 en los... 25 era. 25, sí, ¿no? Luego sí. pasó a 30. Yeah. Pero el mercado libre así, era 30, claro, podríamos claro. decir. Sí. Y eso permitió en esos 4 primeros años consolidarnos un poquito, pero después se vino toda una época inflacionaria. Brutal. En la cual, brutal realmente, en los últimos 20 años fue terrible. Pero creo que un poco esa estabilidad, un poco había todo un camino gigantesco por caminar. Era muy grande el mercado. Pero usted daba una calidad de servicio. Había que romper el servicio y era fácil. Porque y allí obviamente, esa inmediatez, sí. Eso me parece que podría haber sido tal vez el diferencial con relación a los grandes, ¿no? Que los grandes demoraban días. Y eso es ahora igualito. También. Ahora es rápido, le entregan el domicilio, que la moto, que los pedidos ya ir enseguida, ¿sí? Entonces, la gente se siente bien atendida. Sí, ¿no? ha vuelto eso. Sí, la gente es más exigente también, pero en un momento dado nosotros pusimos mucha velocidad al proceso y también incorporamos procesos nuevos, es decir, por ejemplo, qué sé yo, la aprobación de pedidos, que el vendedor tenía que tomar el pedido a pluma, luego dictarlo a una persona de un radio para que llegue más rápido, el otro digitarlo igual, recién iba crédito, después de crédito, entonces era un proceso. Larguísimo, claro. Larguísimo, y obviamente finalmente cuando decidimos volverlo a cambiar fue darle mejor un computador al cliente. Ya, ¿Sí? A la farmacia. Muy bien, ahí está el secreto. Sí. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Carlos para continuar hablando sobre cómo conseguir éxito en los negocios y cómo hacerlo con ética, que son temas muy importantes. Ya regresamos. Y seguimos en este programa hablando con Carlos Cueva González, presidente del directorio del Grupo DIFARE. Pero no solo DIFARE, ¿verdad? Carlos, sé que tiene al menos 9 empresas o conglomerados de empresas, ya no sé cómo llamarles, ¿verdad? En la práctica uno va creando una compañía adicional eventualmente porque quiere especializarla, porque también parten de la base principal, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos una compañía de logística. Inmobiliaria, esa es aparte. Aparte. Sí, eso fue hace unos 12 años que hicimos una inmobiliaria que va a estar sonando. Sí, que estamos haciendo cosas importantes, interesantes para mucha gente. Pero usted tiene ahí representaciones, por ejemplo, tiene bodega. ¿Ustedes no fabrican medicinas? Tenemos una casa de representaciones, actualmente estamos comprando un par de laboratorios pequeños y pensamos maquilar en principio en esos laboratorios.
considerado uno de los grandes empresarios de este país, Carlos. Me da mucho gusto realmente conversar con usted y ir viendo ese detalle, porque ustedes empiezan en Guayaquil, ese es su primer nicho, ¿no? ¿Cuándo dan al salto para volverse nacionales? Eso fue en el 91, me parece. Primerito tomamos una persona que era un ex vendedor de Casa Meller Martínez, que tenía mucha experiencia en Manabí, y se llamaba Misael Medina, un tipo tremendo vendedor, pero también hay que ser vendedor en esos tiempos donde uno pasa jugando naipe en la noche o está tomándose un trago con el cliente. Todo ese tipo es parte difícil. Tenía su carrito, pero estaba en el taller, entonces lo tuve que tomar a pie. Fue a tomar pedidos y trajo los pedidos. Había que facturarlos y enviarlos, pues no teníamos camión. La logística. La logística. Entonces ahí comienza uno a aprender logística no solamente dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Un amigo nos facilitó un vehículo, otro distribuidor que vendía agüitas medicinales, qué sé yo, alcohol, mertiolate, esas cosas. Y él nos ayudó, y se fue como con el vendedor, como que fuera ayudante él. Y la verdad que extraordinaria esa gente. Y ahí empezó en Manabí y luego se extendió primero por la costa. Primero por la costa. Fue a su provincia, al Oro, me imagino, por también. Por supuesto. Ahí hay otro juego por ahí que es básicamente, en un momento dado llegamos a tener 7 sucursales. Pero ¿cuál era el punto? De repente uno lo seguía a Custer, que tenía 9 locales. O de repente también veía como en el fútbol. En el fútbol, ¿cómo es? Bueno, uno juega de local o juega de visitante. Entonces, si era de visitante, no podía vender mucho, porque el local vendía. Entonces decidió jugar al local. Irme al local. Y funcionó bien, sí. Que luego tuvimos que recogerla en el tiempo de la dolarización. Claro, o sea, ha habido crisis también, ¿no? Sí, gigantes. Las mismas crisis que ha vivido el país, le ha tocado vivirlas a usted. Todas. Sí. Pero esa fue más que una crisis que existía, nosotros lo logramos hacer a tiempo. Lo contratamos a Domingo Cavallo. ¿Ustedes contratan? Pues yo me acuerdo de Domingo Cavallo porque era en la época en que yo estaba en el gobierno, que vino aquí a hablar genio. de la convertibilidad. Claro. Era el genio en ese momento. A ustedes lo contrataron a Cavallo, claro. les dio capacitación. Sí, una charla sobre dolarización y qué pasaba con la dolarización, qué había que hacer. Estábamos pensando para mañana un poquito. Finalmente pues nos dijo qué pasaba, que prácticamente los precios no subían, se estancaban, que tenía que bajar los gastos porque ya no se podía gastar como antes, que lo piense muy bien, la subida de sueldo no se podía subir, porque obviamente si todo estaba estancado, era pues, imposible, no puedes. claro. Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, que la conclusión fue, bueno, usted depende a qué le apuesta. Si le apuesta a que sí va a haber convertibilidad, haga esto. Y si no, pues si siga no, gastando como loco. Claro. ¿Sí? Y Invierta. ustedes tomaron la primera opción. A pesar de que no había convertibilidad y sabíamos que no iba a haber. Claro. Sí, pero apostamos ahí. Y eso les obligó a ser más austeros con los gastos. Fuimos más austeros con los gastos. Y a estoquearse también, ¿no? Correcto. Claro. Eliminamos el tema de los gastos de provincia, mejoramos el proceso otra vez, ¿sí? Cómo poder despacharle más rápido. Y obviamente la gente de ventas quedó en las oficinas teóricamente o se tenían que reunir en un salón, en un restaurante. Y obviamente como estábamos siempre conectados, ya por celular en ese tiempo, al fin. Claro. Sí, entonces se podía hacer mucho. Y realmente un gerente nuestro, un apellido, el señor Byron Castro, él fue a cada una de las sucursales para hacer la customización. Que bueno, había que salir de gente de crédito, gente de bodega que ya no habría, corregir la operación. Básicamente quedaba toda la gente de ventas, se reforzaba la comunicación. Por ahí lo hicimos. Un tema en el que usted siempre ha estado muy pendiente es los avances tecnológicos, ¿verdad? Porque fue de los primeros en digitalizar, en hacer cosas que no eran tan comunes en los empresarios de la época. Sí. Ahora ya decimos todo el mundo sabe Todo lo que es el mundo digital tiene, y todo, sí. pero en esa época no. No. ¿Sabe que yo comencé esa parte en un local de Servicompu, que era una compañía de un grupo que fue el Comisariato de Empleados?
Eso fue un negocio y daba espectacular. servicio a bancos, ¿no? Que daba servicios a las personas, no a las empresas. ¿Ya? Y le daba el servicio de comisariato para sus empleados, que era una ley. La ley decía que aparentemente si usted tenía 15 empleados tenía que proveerle el servicio de comisariato. Dios mío. Entonces el jefe personal tenía que ir a comprar arroz, azúcar, café, aceite, los 14 productos más importantes. Entonces lo que hacía, yo les tengo ahí, les vendo al costo y págueme mi comisión. Sí. Entonces como afiliados. Pero en un momento dado se creció una locura, porque era una facilidad para las empresas. Claro. Y finalmente era otro rubro de negocio, ¿no? En el fondo. Sí, se inventó ese número y obviamente cuando ellos cerraron su negocio, porque lamentablemente no supieron manejar su crecimiento, ellos habían comprado un computador muy grande, un Prime, que se llamaba en ese tiempo. ¿Estamos hablando en qué año esto? Eso era en el año 86. Claro, cuando todavía no había ni computadoras. Yo llegué en el 94 al Ministerio de Educación y no había ni una computadora. O había una en el área contable, el resto, nada. Esa compañía que estaba independiente del comisariato le daba servicio a la universidad, a CEPE y al Seguro Social. Y a DIFARE. No había DIFARE. No había todavía, claro. Bueno, Carlos. Sí, mi cuñado trabajaba ahí, él era programador, entonces le digo, hermano, un programita así, que no hay tiempo, estamos full, hazme un procesador de datos nomás, no importa, hazme un maestro de datos con los productos, con los precios, ¿sí? Y hazme un sistema básico de facturación. Entonces no era una aplicación, porque no acumulaba las compras ni las ventas, no llevaba inventario. Que ese es un cuello de botella enorme, ¿no? Pero prácticamente yo llevaba los pedidos y los digitaba. Me acordaba más o menos, si tengo o no tengo. Claro. Y eso fue un despegue también para esa área, ¿no? Sí, se sorprendió mucho a todo el mundo. Sí, primero era más rápido por un lado, pero por otro lado pues era algo diferente, novedoso. Igual obviamente como no es que será perfecto. Cuando fallaba lo que hacíamos es bajarle de la factura, con una nota de crédito, no va, punto. No hay. Claro, sí, claro. Sacaba reportes, pero de las unidades vendidas por el periodo que esté. Ahora, Carlos, a lo largo de todo este tiempo, ¿cuáles han sido sus principios innegociables? Aquellos que se mantienen desde que usted comenzó hasta los tiempos actuales. Yo creo que la honestidad es vital. ¿Sí? Éramos muy complicados antes. Eventualmente, si alguien hacía alguna pequeña falla, se iba. ¿Sí? No se podría perdonar. Los tiempos han cambiado mucho. Yo ya tengo 10 años fuera casi del área farmacéutica. Estoy metido en inmobiliaria. Y sí han cambiado las cosas, pero hay que volverlas a cambiar. Porque no hay que perder la línea. Así es. ¿Sí? También afuera es una explosión de bandidos. De corrupción por todo lado. Y por todo lado, privado, público, de todo. Empleados, gente experta o mucho más experta en tecnología que uno. A los bancos, y allí puede darse cualquier incorrección, cualquier incorrección. Los bancos, perjudicados, el banco grande, afectado. Pero bueno, hasta el pasa. Pentágono perforan, digamos así, no digamos una empresa. Sí. ¿Y cuántos empleados tiene? Tenemos 5.000 empleados, que es bastante. Importantísimo, claro. Sí, son 5.000 familias, hay que verlo así. Fuera de otros que son indirectos, diríamos así. Estos son directos. Indirectos son las farmacias que no son... que son franquiciadas, porque ustedes manejan todavía el sistema de franquicia y comisiones, ¿no? Sí, tenemos farmacias propias, tenemos farmacias franquiciadas de clientes con comisión. ¿Por qué hicimos eso? Porque era importante que el cliente tenga mercadería. Si no perdía, no vendía. Entonces tuvimos que ir adaptándonos a ese proceso nuevo. Pero hay clientes que sí funcionan bien, independientes. Entonces, eso están por separado. Pero sí es un número importante, ¿no? Así es. Entonces, honestidad, ¿qué más diría usted que son cosas? Lealtad es importante. Lealtad. Sí. Para mí ha sido muy importante. La lealtad no se la puede ver tan fácil.
porque ahora hay tantos problemas económicos, principios. La gente busca una oportunidad también. Entonces no es que alguien se vaya y es desleal por irse, no, yo creo que tiene que buscar su realidad. Pero eventualmente si te fallan, pasan datos a la competencia o cosas por el estilo, pues no es tan correcto. Definitivamente. Sí. Otra cosa que yo puedo ver de su libro y de su historial como empresario es el sentido de la innovación permanente, ¿no? Sí. Bueno, lo único constante es el cambio, dice la Así gente es, ahí, ¿no? sí. Sí. Eso también ha sido una buena frase y llevarla a la práctica no es sencillo porque obviamente las cosas siguen cambiando y siguen cambiando. Sí, entonces y ahora con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué dice usted? Nuevo cambio. ¿Están también ustedes allí Sí, trabajando? en el fondo, y no es que sea Jalisco como decimos, pero en el fondo la inteligencia artificial, los datos están ahí. Es como poder manejar todos esos datos al mismo tiempo de su negocio, pues no le facilita la vida. Claro. Porque hay gente que tiene miedo de perder su trabajo, dice inteligencia artificial me lo va a quitar. No, yo creo que puede acelerar muchas cosas más. Yeah. Pero principalmente los procesos que son claves siempre van a acelerarse. Porque a la final en lugar de hacer 3 pasos hago 1. O sea, usted lo ve como positivo. Yo lo veo positivo. Qué bueno, sí. qué bueno. Había alguna vez una reunión en la Cámara de Comercio con un presidente de la Cámara de Chile, Cámara de Comercio de Chile, que vino a algún evento y él le hablaban, ¿qué le parece el tema de la robótica que ahora está por ahí? Entonces el tipo salió, me parece chévere, dice, y era un señor de edad, dice, me parece muy bien, dice, porque ¿qué ventaja voy a tener? Dice, si se hace más rápido todo, pues yo me puedo ir a mi casa, o me puedo ir a mi barrio, o me puedo ir al balneario, me pongo a pintar, que eso me gusta. Dedicarse el tiempo al ocio creativo, como se dice, ¿verdad? Sí. Entonces es una respuesta interesante que hay que aprender a buscarlos. Eso es indudable. Bien, hacemos una nueva pausa y regresamos con Carlos para un último segmento. Qué importante es hablar con alguien que viene con absoluta llaneza, hablarnos de sus logros, de sus avances, pero también queremos tocar otra faceta con Carlos Cueva González y es su solidaridad con la gente. Sabemos que ha estado detrás estuvo durante el tema de COVID, ¿no? También apoyando al gobierno, no importa qué gobierno sea, porque ahí se apoya a la gente. Ahí se vacunaron a todos. Sí, así es, había que vacunar a todos, ¿verdad? Pero también otro tipo de iniciativas que usted ha tenido, me gustaría que nos converse. Creo que constituimos una compañía, que es una fundación, que es Unidos por la Educación, con una idea de doña Isabel Novoa. Nos reunió a 12 personas más o menos y nos dijo, vea, todos estamos haciendo algo. Yo hago Ecuador Triunfador, usted hace tal cosa, ¿por qué no hacemos una sola? Pero fue interesante porque se incorporó ahí al ministro de Educación. Y de los 4 gobiernos, los 4 ministros han estado ahí. Había la posibilidad, obviamente, con algunas personas de peso, conseguir donaciones. En principio el gobierno fue un poco reacio, cuidadoso tal vez, o tal vez definió que podíamos escoger una escuela, pero una escuela rural, fiscal rural. Entonces esas son las únicas disponibles que podíamos ayudar. Y la verdad que la mayor parte de los empresarios apuntó, nosotros hicimos 2, que no era hacer la escuela nueva, sino era reconstruir, darle más facilidades. Que hacen falta. Por ejemplo, baños decentes, baños cosas así. decentes, agua potable, un huerto, o una cancha, un techo grande. Nosotros invertimos en en 3 básicamente, en 3 escuelas, 2 en Zaruma y otra en Manabí. Cada cual escogía su provincia y creo que funcionó bastante bien. ¿Sí? Qué bien. Sí, eso es beneficio a los niños. Había también un programa nuevo que es Montessori, un sistema nuevo, lo cual era importante. Entonces la fundación tenía que preparar a esta gente. A los maestros. A los maestros.
Entonces, ahora último, pues también ya se ha permitido un poco el incorporar escuelas fiscales en las ciudades. En las ciudades. Claro, y hay tantas en los barrios marginales sí, que necesitan. hay mucha oportunidad ahí. Claro. Sí, pero obviamente también la plata falta. Sí, es verdad, pero bueno, sí. hay que empezar por algo, ¿verdad? Sí, 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 creo que es positivo. Claro, pero hay otro tema que usted lo ha venido haciendo, que es el trabajo en lo que es suyo, ¿no es cierto? La provisión de medicamentos. Sí. ¿Cómo ha funcionado esto? Eso va subiendo, va muy bien. En principio pues lo hacíamos solo nosotros, pero con el trabajo que hacemos se logró incorporar algunos laboratorios importantes, Farmayala, Vago, Megalab, algunos. Yeah. Entonces todos aportamos medicinas diferentes y obviamente mantenemos en una gran bodega. Y hay 58 fundaciones que son prácticamente los que reciben, solicitan. Yeah. Es como una farmacia, solicitan lo que necesitan. Gratuitamente. Sí. Yeah. Para entregarlos. Y hay un control de que esto no se distorsione. Ahí funcionamos. Esto tiene ya 10 años. Hay una idea nueva de volverlo a veces hay que tomarlo continuo cuando se habla de medicamentos por vencer, por ejemplo. Yo creo que la industria desperdicia mucho esos productos. Lo que deberían hacer yo he oído algún experto que decía no hay tal vencimiento tan... Adicionalmente, sí. Por eso con mayor fuerza, pero prácticamente los productos que estén a 6 meses, yo dijera, se pudiera recoger de muchísimo más. Claro, y allí lo que habría que hacer es tener, en lo que ustedes saben hacerlo, repartirlos con agilidad para que no se queden y ya se vuelvan inservibles. El sistema justamente a estos puntos, el sistema para que puedan hacer los pedidos automáticamente en base a su rotación. Eso puede ayudar mucho. Y eso llevan ya trabajando 10 años, 10 ¿no? años. ¿A cuánta gente han ayudado? ¿Cuántos medicamentos se han entregado? ¿Tienen algunos datos? Veíamos hace poco que cumplió Diaconía, cumplió 15 años, ayer justamente, y estuvimos ahí, conversamos también de Vitasano, Silvia Banda pues comentó, creo que era 1.600.000, era fuerte el valor. Es fuerte, sí, pero obviamente cuando hay oportunidad se lo hace, hay laboratorios que dan productos impecables, nuevecitos, sí, obviamente son parte social que están apoyando ahí. Estupendo. Pero no quiero quedarme con algunas preguntas que me interesa hacer. ¿Usted tiene 3 hijos? Tengo 3 hijos. ¿Cuántos nietos? 8. Qué bien, me gana por uno, yo tengo 7. Está bien. Y le gano con 2 tal vez, tengo 2 bisnietos. Ay, todavía no tengo bisnietos, pero llegará la hora. Seguro. Qué lindo, sí, ¿no? Fue más aplicado que yo porque somos del mismo año, del mismo año. Yo soy mayor nomás, está bien. Con mesecitos. Y Carlos, ¿cómo se siente en esa faceta de abuelo usted? Bien, realmente creo que los nietos son, no digo mejor que los hijos, pero son un dulce diferente. Claro. Y obviamente pues se aprecia cómo ellos van queriendo a los bisnietos. También. Sí, entonces, sí. Antes de la pandemia éramos mucho más unidos. Todas las semanas iban a la casa, mis 2 hijos, mis 3 hijos, con los hijos, normal, sábado o domingo. Después de la pandemia fue cambiando todo. Yeah. Sí, fue mucho tiempo, me atrevo a decir, fue un corte muy drástico. Niñas de 12, 14 años, pues cambió su mundo. Afectó psicológicamente también a los sus chicos. Prioridades, ¿no? Sí. Todos cambiaron. Sí. Bueno, pero usted es un patriarca, ya con ese número de hijos, de nietos y hasta bisnietos, es un patriarca. ¿Qué le falta por hacer a usted, Carlos? A sembrar un árbol. Me imagino que ha sembrado muchos. Sarumeño que no ha sembrado árbol, por favor. Sí. Y de café. Y de café, claro. Está bien. Sí, no, sí hay oportunidad. Yo creo que hay que hacer, aún falta hacer muchas cosas en la parte construcción, hay mucho que hacer. Yeah. Yo les decía, algunos constructores grandes, más que nada proveedores de materiales, me parece que escuché que en México, en alguna supercrisis, decidieron los proveedores de materiales, como armaron como una sociedad posiblemente, donde podían entregar sus materiales mucho más barato, casi al costo, ganando poco, pero producía. Que era lo importante, no parar
sus hornos, no parar sus condiciones, no parar sus materiales, pagarle algo a su gente. Claro. Entonces había que producir. Y produjeron muchas unidades económicas, súper económicas. ¿Pero por qué? Porque todos pusieron la mano, hicieron más barato. Claro. Luego usted tiene los colegios de arquitectos, de ingenieros, de toda cosa que pueden ayudar. ¿Sí? Yo creo que hay que intentar hacer casas de 25.000, de 30.000 dólares, que es barato, pero que se vuelvan asequibles sí, a la gente que sí, menos recursos que tiene. tal vez el piso sea simplemente no que no haya baldosa, por decir a ese extremo, no importa. Cemento lavado, como dicen, algo así, lavado, ¿no? sí, Claro, sí, claro. no hay tumbado, no, el techo está así y punto. O sea, algo económico, pero más bien lo que hay que aprender a hacer es algo funcional. Cuando nosotros comenzamos a hacer unas villitas en Durán, yo hacía casitas de 3 dormitorios con 3 baños. ¿Sí? Entonces, había que darle algo más decente a la gente. Y la acogida buena, quitándosela de las manos. Claro. Entonces, pasamos del Carlos, del imperio farmacéutico. No, no es imperio, es emporio. Emporio. Muy bien, Sí, emporio. está bien, está sí. bien. A el Carlos constructor. Ya. Eso es lo que usted planifica para su vida. Sí, al menos unos 4 años espero hacerlo. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a usted, además de trabajar? Porque veo que es muy dedicado al trabajo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Me gusta el fútbol, ¿Sí? me gusta cantar. Ah, también canta. Sí, ¿Qué algo canta? canto. De todo. Sí. Música Sí. de la tierra. Música de la tierra, música... ¿Y toca la guitarra también? No, No, no. pero canta. Mi abuelo hacía guitarras. Él Ah, era sí. carpintero. Qué lindo. Él era así, él buscaba las casas viejas para conseguir una buena madera y hacía guitarras. Madera ya probada, ¿no? Sí, de esa de, sí, de demolición, sí, como sí. se llama en Brasil. De los patrimonios familiares, Sí. de la casa patrimonial. Sacando unos pedacitos Sí, por ahí. sí, sí, hay mucha madera muy buena, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿le gusta cantar? Sí, canto algo. Mi Le- hijo canta espectacular. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿El primero? El primero. Ya. Y dije, ¿a quién habrá salido? Entonces No me di sabemos, cuenta ¿no? que yo también podía cantar algo. Claro. Sí. ¿Fútbol, jugar o ver el fútbol? No, jugaba. ¿Y tiene un equipo favorito? ¿Cuál puede ser? No sé, yo. En Ecuador, Barcelona. A mí me gusta Barcelona también y me han molestado en la casa. Ah, me imagino. Uno tiene un corazoncito el Claro. Deportivo Cuenca, ¿no? Sí, Pero sí, el Barcelona es el sí, que ha movido sí. realmente, Bueno, ¿no? Realmente tiene una hinchada muy grande, lamentablemente pues no está en buenos momentos. Sí, ha tenido varios Sí, malos momentos, sí, pero ha sí. sido el que ha movido pasiones, ¿no? Sí, creo que nos falta al empresariado guayaquileño preocuparnos de eso. Ya. Como aquí en Quito. Como lo que ha pasado con el Independiente del Valle aquí, que es fantástico, De película, ¿no? lo han Ya hecho muy bien. Un emporio, diríamos, repitiendo las palabras, del que salen, una Sí, escuela de la que salen sí, deportistas para el sí, mundo entero, ¿no? Así es. Bueno, sí. hay que hacerlo con el Barcelona. Estamos conversando por ahí, vale la Qué pena. bueno, Sí. qué bueno. Y lo mismo, Liga de Quito aquí espectacular. Ojalá hoy día gane la final. Bueno, veremos Sí. qué pasa con esto, Sí, ¿no? sí, sí. Si usted tuviera una varita mágica en sus manos, ¿qué haría para cambiar al país, al Ecuador, para que tenga una senda de desarrollo, de avance? Yo creo que cualquier gobierno debería preocuparse de la salud. Sí, es importante. Salud y educación. Educación es vital. Así Es es. verdad, es verdad. Eso es más importante eventualmente porque eso permite que mañana alguien venga al país porque la gente es preparada. Así es. Mire Costa Rica. Y no puede prepararse si no tiene salud, porque No. esa es la verdad. Y estamos Sí. hablando del tema de la desnutrición infantil Sí, y sí. problemas seriosísimos Sí. para el país. Que aparentemente los últimos 2 gobiernos lo han atacado fuerte, pero Sí, pienso que a sí. veces hay cosas que son más grandes, es decir, de repente no es sencillamente falta de alimentación. No, no es. Es Es otro educación. tema, es educación. Lavarse las manos, Sí. que la mamá le dé de Así lactar al es, la niño, hora cosas adecuada, así. yo qué Sí, sé. sí, sí, es verdad, es verdad. Hay mucho, este problema está principalmente aquí en la parte indígena, me atrevo a decir, en la sierra, pero también es fuerte en Santa Elena. Santa Elena, que parecería increíble, allí tienen los peces, Ujú. tienen el Algo alimento pasa, a la mano, ¿no? Algo pasa, entonces. Es la educación. Sí, Sí, puede ser, por eso sí. tienen que ir de la mano. Sí. Usted sabemos que ama su país y ha pensado también salir de las fronteras con sus negocios. ¿Lo ha hecho? Estuvimos en Perú 6 años, ¿Ya? sí.
éramos socios con una cadena de allá y vendimos el negocio en el 2016. Creo que fue una buena experiencia también. Ahora que está con los hijos hay que pensarlo muy en serio, porque obviamente cuando uno está solo es más difícil. Pero ahora los hijos pueden tomar también Pienso que sus sí, rumbos. están preparados. Sí. Los dos varones están en DIFARE y Andrea, que es 10, 12 años menor que ellos, ella está conmigo en la inmobiliaria. O sea que no solamente les ha enseñado a cantar. Bueno, Carlos, Sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus pensamientos, sus Está emociones, bien. sus Sí. ganas de hacer cosas. Gracias Seguro. de verdad. Muchas gracias. Queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Qué interesante es hurgar un poquito y meternos dentro del cerebro y los sentimientos de una persona como lo hemos hecho con Carlos Cueva González, que nos ha permitido este tan agradable diálogo. Y vamos a ver ahora qué tenemos en nuestro segmento cultural. En la sede de Fundación Fidal se realizó la entrega oficial del reconocimiento económico de $1,000 al docente Marcelo Javier Herrera Leiva, ganador del mejor proyecto en la categoría de educación especial del 17º Concurso Nacional de Excelencia Educativa. Yo creo que es importante para nosotros agradecerle, Rosalía, su equipo de trabajo, a Fidal. Para nosotros esta alianza estratégica es maravillosa. Yo siempre digo que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos, pero ser ecuatorianos lo más importante es adquirir responsabilidades para el país. Yo creo que Fidal y Olimpiadas Especiales cumplimos de esos objetivos y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros trabajamos durante 46 años ayudando al país y eso es nuestro compromiso de seguir en estos temas. La parte deportiva, la parte educación, la parte salud, lo vamos cumpliendo. Pero esta alianza con ustedes nos agrada muchísimo. Sabemos que vamos a hacer muchas cosas de aquí en adelante. Y felicitarle a usted, Marcelo, y hacerle la entrega de un premio que en algo va a servir, pero hacerle un compromiso que siga usted trabajando por la educación especial. La labor de Fidal y Olimpiadas Especiales de Ecuador demuestra que cuando las instituciones creen en la educación especial, se generan oportunidades reales para estudiantes, familias y docentes que cada día enfrentan desafíos con paciencia, dedicación y profundo compromiso humano. La necesidad de estimular a los profesores de educación especial, que como decía, son diferentes porque requieren unas dotes, una paciencia, un amor tan especiales que si bien se hacen presentes en los profesores de toda índole a lo largo y ancho del país, pero yo creo que hay un punto más de referencia en lo que tiene que ver con los profesores especiales de educación especial. Así es que cuando Héctor nos propuso realizar esta alianza, pues no vacilamos en decirle gracias, bienvenido. Nosotros creemos también en educación especial. Cada iniciativa reconocida es un recordatorio de que la educación puede transformar destinos cuando se impulsa con creatividad, empatía y convicción. Por Fidal podemos visibilizar todo el trabajo que se viene desarrollando en las aulas de clase, que de pronto los docentes han sido en algún momento de pronto mal vistos y no ha sido reconocido el trabajo que cada uno hace en las aulas de clase. Es un esfuerzo muy grande que nosotros como docentes lo venimos desarrollando. Y algo muy importante también ha sido en que en mi familia hay personas con discapacidad auditiva y he podido vivir la realidad que se enfrenta un niño, su familia, el no saberse comunicar con el niño, el de pronto generar nuestras propias señas para poderse comunicar con el niño ha sido algo muy difícil, que de pronto no tenemos como familiares el apoyo de pronto de la institución educativa o del gobierno de poder formarnos o de podernos dar algún plan de capacitación que las familias también lo puedan realizar. Entonces esa fue mi propuesta de poder seguir trabajando. Lo he venido desarrollando ya desde el 2016 en Riobamba, que bueno, yo soy de ahí y por motivos del trabajo me ha tocado migrar a otra ciudad, pero mi lucha ha sido en eso, de seguir generando estos recursos, estos entornos de aprendizaje para aquellas personas que de pronto
no gozan de la tecnología, y bueno, esa ha sido una de las brechas y mi objetivo de poder seguir generando estos recursos y de poder seguir entregando estos recursos de aquellas instituciones que no gozan de estas plataformas. Detrás de cada proyecto hay historias de esfuerzo silencioso, de maestros que creen en estudiantes y de comunidades que luchan por un entorno más justo. Hoy, este reconocimiento simboliza ese camino, el de un país que apuesta por la educación especial como un espacio de esperanza y de nuevas posibilidades. Un compromiso que inspira y que invita a seguir adelante. En nuestro segmento El Club de los Abuelos, porque ya les hemos incorporado a los hombres, siempre tenemos algunas cosas interesantes que nos hacen reflexionar en el rol fundamental de abuela y de abuelo. Soy María Teresa Donoso y soy la abuela de Nerea. Soy la mujer más feliz porque en realidad es la experiencia más grande. Les cuento que yo siempre pensaba que las abuelas eran exageradas al contar y hablar tanto a sus nietos, pero ahora lo vivo en carne propia y es realmente un regalo y una bendición ser abuela en esta época. ¿En qué pasa con siempre tenemos algo importante para la comunidad? La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, celebró en Cuenca su 40º aniversario con un acto que reflejó no solo una fecha simbólica, sino el camino de transformación que ha marcado su modelo de gestión. Quisiera en primer lugar presentarles nuestra razón de ser, nuestros estudiantes. Nuestra universidad es una universidad que atiende a pueblos montubios de pescadores, de campesinos, incluso algunas ciudades autóctonas que no tienen internet, como pueblos Cháchilas en Santo Domingo, Chachis hacia Esmeraldas. Y como ustedes ven que cuando hacemos universidad en las extensiones, la equidad de género se cumple a cabalidad, que no solamente es el discurso, el recordatorio de ponernos una cinta en el pecho, sino que llevamos educación a estas mujeres. 40 años en los que la ULIAN ha crecido, se ha reinventado y ha asumido el desafío de servir a un territorio que ve en la educación pública un motor de desarrollo. Hicimos un modelo educativo, decían, es muy simple, pero yo les decía, queremos un modelo educativo que lo entiendan todos, desde los estudiantes de nuestros colegios, unidades educativas que tenemos todos, los docentes, los administrativos y el personal de servicio. Y nuestra política es menos es más. Hemos hecho reestructuración académica, de estructuras, y estos son los resultados que vamos a mostrar. Y cuando usted comparte con un chofer, tal vez de un carro eléctrico, con una secretaria o un decano, o un estudiante, ya saben cuál es el resultado de menos es más. En esta jornada, la institución compartió los avances alcanzados en los últimos años, una visión que articula ciencia, tecnología, cultura, sostenibilidad e inclusión. Que la palabra no basta. Estamos recuperando la educación en función de aprendizajes más significativos, y no solamente la exposición magistral del maestro, sino que exista justamente ese aprendizaje que le sirva para la vida. 40 años después de su fundación, la ULIAN reafirma su misión: formar profesionales capaces de transformar sus comunidades y sostener proyectos que impactan en la vida de miles de personas. Una institución que ha sabido levantarse, avanzar y proyectarse como un referente nacional en gestión universitaria y visión de futuro. Y en tercer lugar, algunos proyectos que ustedes van a ver cumplen varios objetivos: vinculación, resolución de problemas graves de la provincia como la salud, pero también se convierten en nuevos escenarios de aprendizaje, más práctica y menos teoría.
Saludos amigos, el día de hoy vamos a tocar un tema importante con un editorial que lo he titulado A repensar lo ocurrido. Cada proceso en el que se convoca a la ciudadanía a que manifieste su voluntad tiene ingredientes propios que dependen no solamente del contenido de las preguntas que se hacen, sino también del momento en el que se las formulan, de las cosas no dichas pero que impactan en quienes tienen en sus manos el derecho de pronunciarse. Las circunstancias que rodean a una consulta popular suelen variar muy rápidamente y lo que en un momento determinado se da por hecho puede cambiar radicalmente en el momento siguiente, más aún si la consulta se la hace al margen del entorno que rodea a las personas consultadas. Me refiero a lo que se denomina el timing, es decir, la oportunidad o la sincronización de lo que se pregunta con lo que sienten las personas que van a pronunciarse sobre la temática. Parece que estos análisis no se los hicieron o no los efectuaron de manera adecuada los asesores gubernamentales, ya que la consulta se hizo en medio del alza de combustibles, el paro indígena, las luchas contra la minería, por citar solo algunos componentes, lo que dio como resultado un no rotundo en las preguntas planteadas. Creo que al gobierno y a la sociedad en su conjunto nos toca repensar lo ocurrido a fin de encontrar esa sintonía tan necesaria entre quienes gobiernan y sus mandantes. Estamos obligados a ello si es que queremos construir y reconstruir de la mejor manera el tejido social que tan importante es para la convivencia pacífica y la realización de la vida en la comunidad. Las lecciones que dejan los resultados electorales deben ser leídas con calma y con mesura para extraer lo mejor que se pueda hacer en servicio del país al que nos pertenecemos. Gracias por escucharme. Hoy hemos compartido con ustedes una historia que inspira un ejemplo claro de visión para los negocios, pero también hemos hablado de los intereses personales del personaje con el que hemos dialogado el día de hoy. Queremos también recordarles a los amigos que podemos siempre hacer realidad nuestros sueños y una forma de hacerlo para los docentes es participar en el concurso de excelencia educativa que está ya convocada a la 18ª edición. Ustedes pueden ver la convocatoria y la forma de participar precisamente en la página web que aparece en pantalla. Queremos invitarles a que nos sigan enviando sus anécdotas para el Club de los Abuelos y que se sumen a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. El día de hoy queremos despedir nuestro programa con un poema de José Asunción Silva Gómez. Fue un escritor, novelista y poeta colombiano, considerado uno de los más importantes poetas que introduce los cánones modernos europeos de la literatura en su país. El poema que les traemos hoy se titula Infancia. Esos recuerdos con olor a helecho son el idilio de la edad primera, con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia, retornan a las almas cariñosas cual bandadas de blancas mariposas, los plácidos recuerdos de la infancia, Caperucita, Barba Azul, pequeños liliputienses, Gulliver gigante, que flotáis en las brumas de los sueños, aquí tended las alas que yo con alegría llamaré para haceros compañía al ratoncito Pérez y a Urdimalas. Edad feliz, seguir con vivos ojos donde la idea brilla de la maestra la cansada mano sobre los grandes caracteres rojos de la rota cartilla, donde el esbozo de un bosquejo vago, fruto de instantes de infantil despecho, las separadas letras juntas puso bajo la sombra de impasible techo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.